Evangelio de hoy. Martes 28 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 12 al 19. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12. A los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro. Y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote. Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días, Jesús subió a la montaña a orar. Y pasó toda la noche en oración con Dios. Y esta imagen poderosa del Maestro en silencio, frente al misterio del Padre, nos revela el corazón íntimo de su misión. Porque todo lo que hace, enseña y decide, brota de ese diálogo eterno con el amor divino. En esta escena, la oración no es solo un acto piadoso, sino el centro vital de la existencia de Jesús, que antes de tomar decisiones, busca la voluntad del Padre, mostrando que el verdadero discernimiento nace de la comunión profunda con Dios. Jesús pasa la noche entera orando. No porque no sepa lo que debe hacer, sino porque en la oración se sumerge en la voluntad divina, para que cada acto suyo sea reflejo perfecto del amor del Padre. Y esta perseverancia nocturna nos enseña que la luz se encuentra en la intimidad silenciosa con Dios. La montaña, en la Escritura, siempre es símbolo del encuentro con Dios, del lugar donde la humanidad se eleva y lo divino desciende. Y en este monte Jesús se convierte en el punto de unión entre cielo y tierra, entre la oración y la acción, entre la escucha y la entrega. Luego, al amanecer, llama a sus discípulos y elige a 12 de entre ellos, a quienes llama apóstoles. Y esta elección nace del corazón de la oración. Porque solo quien escucha a Dios puede reconocer a quienes participarán en su misión redentora. No los elige por méritos, ni por sabiduría humana, ni por fuerza, sino por la mirada del amor divino que ve más allá de las apariencias, y que transforma la debilidad en instrumento de gracia. Recordándonos que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. En esa lista de nombres, hay pescadores, publicanos, hombres impulsivos y silenciosos. Y todos son elegidos con amor infinito, para mostrar que el reino se edifica sobre la humanidad frágil, sobre corazones que se dejan moldear por la gracia. Después de elegirlos, Jesús baja con ellos y se detiene en un llano, donde se reúne una multitud inmensa de discípulos y gente venida de todas partes, mostrando que la oración que sube al monte siempre regresa al valle para servir. La montaña simboliza la intimidad,
El llano representa la entrega. Y así Jesús nos enseña que la verdadera vida espiritual alterna entre el silencio que escucha a Dios y la acción que comunica su amor. La multitud busca tocarlo, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Y esta imagen resume toda la misión de Cristo, que ora para recibir del Padre y actúa para derramar sobre los hombres lo que ha recibido. En la mirada de Jesús se une la oración y el poder, la contemplación y la acción, la montaña y el llano, el silencio y el milagro, mostrándonos que solo quien se deja llenar de Dios puede ser fuente de consuelo y sanación para los demás. Cada persona que se acercaba a Jesús llevaba su herida, su enfermedad, su miedo. Y en ese contacto con Él, lo invisible se volvía visible. Porque el poder que emanaba de su persona era la presencia viva del amor del Padre. Jesús no solo sanaba los cuerpos, sino también las almas. Y cada toque suyo era una palabra silenciosa que decía: Dios te ve, te ama y desea levantarte. El evangelista nos dice que de él salía una fuerza que curaba a todos. Una energía divina que fluía como río de vida. Porque la oración de la noche anterior había abierto los canales de su humanidad, para que el amor del Padre se manifestara sin límite. Esta fuerza no es mágica. Es el resultado del amor perfecto, de la unión total con el Padre. Y nos enseña que quien vive en comunión profunda con Dios se convierte en instrumento de su gracia sanadora. Jesús ora, elige, desciende y sana. Y en este ritmo encontramos el modelo de la vida cristiana. Escuchar, discernir, servir y amar. Su oración nocturna no fue aislamiento. Fue preparación. Y su contacto con la multitud no fue distracción. Fue manifestación. Porque en Jesús la contemplación y la acción son dos respiraciones de un mismo corazón. Cuando la multitud se acercaba, cada uno llevaba consigo su fe, su esperanza o su desesperanza. Y el toque con Jesús no solo curaba lo visible, sino que restauraba la confianza interior, devolviendo a cada alma el sentido de su dignidad. Jesús muestra con su ejemplo que la autoridad espiritual no nace del ruido exterior ni de la ocupación constante, sino del silencio fecundo donde el alma se inclina ante Dios. Y desde esa raíz escondida brota una vida capaz de sanar, de elegir con sabiduría y de guiar a otros hacia la luz que no pasa. Cada paso que Jesús da después de la oración es fruto de esa unión. Porque su misión no surge de impulsos humanos ni de cálculos estratégicos, sino de un corazón configurado con el querer del Padre. Y ese es el secreto de su fecundidad inagotable. La elección de los 12 no es un acto administrativo ni un gesto simbólico. Es un acontecimiento que brota del corazón trinitario, en el cual la humanidad es asumida y enviada a ser prolongación visible del amor eterno, hasta los confines del tiempo y la historia. Al descender al llano, Jesús nos enseña que la altura de la oración no nos separa del mundo, sino que nos vuelve más capaces de amarlo, de cargar sus dolores, y de derramar sobre él lo que hemos recibido en lo secreto. La multitud que se acerca a Jesús es imagen de toda humanidad herida, fatigada y fragmentada, que busca desesperadamente una palabra, un contacto, una señal que diga que no todo está perdido, que aún hay manos capaces de levantar lo caído.
Cada uno traía su enfermedad, su espíritu impuro o su peso invisible. Y en Jesús hallaban un punto donde lo humano rota y lo divino irrumpe. Porque Él no ofrece teorías. Ofrece presencia, contacto y una fuerza que vence lo que parecía invencible. De Jesús salía una fuerza, dice el Evangelio. Y no era fuerza violenta ni fuerza de dominación, sino fuerza de amor puro, capaz de entrar en las zonas rotas del alma humana y ordenar aquello que la caída había desordenado. Esa fuerza no era un recurso autónomo de su humanidad, sino la circulación viva del Espíritu Santo, que brotaba porque Jesús vivía adherido al Padre, como rama injertada en la fuente eterna de la vida. Así se revela que el verdadero poder espiritual no consiste en imponerse desde fuera, sino en transmitir desde dentro, dejando que el amor recibido se vuelva amor ofrecido, hasta que el dolor ajeno sea tocado por el consuelo que viene de lo alto. Allí donde Jesús está, los enfermos sanan, los atormentados son liberados, y los desesperados recuperan sentido. Porque la presencia de Dios no deja las cosas igual. Siempre inaugura un comienzo nuevo. La escena entera es una liturgia viva, donde el cielo toca la tierra, donde la oración hecha en secreto se derrama públicamente en misericordia, y donde el amor del Padre se hace tangible en cada gesto del Hijo. El Evangelio subraya que todos buscaban tocarlo, porque habían comprendido que en ese contacto había algo más que una mano humana. Había un traspaso invisible, un puente entre la necesidad humana y la plenitud divina. Ese deseo de tocarlo revela que el ser humano está hecho para el encuentro, para la comunión, para recibir una vida que no se basta a sí misma, sino que necesita ser abastecida por aquel que es fuente inagotable. Nadie se iba de su presencia igual, porque estar frente a él era estar frente al designio primero de Dios sobre el hombre, frente al modelo intacto de lo que fuimos creados, para ser antes de la herida de la caída. El Cristo orante en la noche y sanador en el día nos enseña que la eficacia espiritual no nace del activismo, sino de la dependencia radical de Dios. Que quien se arrodilla ante el Padre puede levantarse para curar al hermano. La multitud venía de Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y Sidón, indicando que el hambre de Dios atraviesa fronteras, rompe barreras étnicas, geográficas y religiosas, y reúne a los que buscan luz más allá de sus límites culturales. Jesús no pregunta procedencias, no discrimina historias, no filtra dolores, porque el amor del Padre es más amplio que nuestras categorías, y abraza a todo el que llega con las manos vacías y el corazón necesitado. Esta universalidad del llamado anticipa el corazón de la Iglesia, que no nace para encerrar a pocos, sino para abrir puertas a todos, para convocar a los dispersos, y reunirlos bajo un pastor que cura las heridas del alma. La fuerza que sale de Cristo y cura a todos es la misma que hoy quiere fluir a través de sus discípulos. Pero solo podrá hacerlo si sus corazones vuelven primero al monte de la oración, al silencio donde Dios restaura, purifica y envía. La escena del Evangelio nos enseña que Jesús no improvisa su misión, sino que la discierne en diálogo profundo con el Padre, revelándonos que la elección de los 12 no brota de un impulso emocional ni de una estrategia humana, sino de una decisión de cielo que desciende,
sobre la historia para inaugurar un modo nuevo de actuar de Dios, donde lo que parece accidental para nosotros ya estaba inscrito en el designio eterno del amor divino. Cuando Jesús baja de la montaña, su descenso no es solo geográfico sino teológico. Porque el que estuvo a solas con el Padre, ahora vuelve a la humanidad cargando dentro de sí la voluntad de Dios. Como quien desciende con una cosecha recogida en la intimidad del cielo, para repartirla entre los necesitados de la tierra. Mostrando así que la autoridad espiritual auténtica siempre nace de la oración, y no del prestigio humano. La multitud que lo espera abajo representa al mundo tal como es. Herido, enfermo, confuso y fragmentado, pero al mismo tiempo abierto, sediento y esperanzado. Porque aun cuando el hombre no sepa articularlo con palabras, su miseria grita un deseo silencioso de Dios, que ninguna ideología ni falsa autosuficiencia logra apagar. El hecho de que venían de Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón muestra que el atractivo de Cristo no es local ni limitado a una élite religiosa, sino que rompe las fronteras geográficas, culturales y espirituales, anticipando ya desde el inicio que el Evangelio fue pensado para todas las naciones y no para un territorio cerrado. De modo que la montaña donde Jesús oró encuentra eco en la diversidad de los pueblos que acuden a él. Todos querían tocarlo, porque de él salía una fuerza que sanaba. Y esta hambre de contacto revela que el cuerpo de Cristo es ahora el lugar donde la humanidad quebrada encuentra reparación, como si en su carne habitara la medicina original, que repara aquello que el pecado y el tiempo han desfigurado en nosotros. Pues no son las palabras sueltas las que curan sino la presencia viva de aquel que pronuncia la palabra salvadora. Esa fuerza que salía de él no era magia ni espectáculo, sino la irradiación natural de una vida totalmente unida al Padre. De manera que el poder que sana no es un objeto manipulable sino el desbordamiento del amor obediente, recordándonos que quien se deja poseer por Dios termina llevando en sí una energía espiritual que toca al mundo aún sin proponérselo. Porque la santidad auténtica siempre irradia sin publicidad ni estruendo, entre la montaña del silencio y la llanura de la multitud. Existe un puente invisible que es la voluntad del Padre. Y solo quien desciende desde la intimidad orada puede enfrentar el dolor de la historia sin endurecerse, sin frustrarse y sin perder la paz. Porque la fortaleza del que sirve a los hombres no nace del entusiasmo sino del haber estado sostenido previamente por Dios en la soledad fecunda de la oración. Resulta impresionante que Jesús no enseñe aquí primero con discurso sino con presencia. Porque antes de dar doctrinas ofrece cercanía. Antes de corregir repara. Antes de exhortar levanta. Y con ello redefine el orden mismo de la evangelización, enseñándonos que nadie está preparado para instruir al otro si antes no ha querido tocar su herida y cargar su peso humano desde la compasión. Las sanaciones que allí acontecen no son sólo alivios momentáneos, sino un anuncio profético de lo que será la obra definitiva de Cristo en la cruz. Porque cada dolencia corporal curada es un anticipo en miniatura de la restauración plena que traerá su Pascua, donde no solo se enderezará la carne sino que se redimirá la historia, sellando para siempre el destino de la humanidad en la comunión divina. Al ver la muchedumbre buscando tocarlo uno descubre que el hombre contemporáneo no es tan distinto
Pues sigue buscando manos que no juzguen sino abracen. Voces que no acusen sino restauren. Y presencias que no controlen sino sanen. Dejando claro que mientras más ruido produce el mundo, más necesidad tenemos de ese contacto sagrado, que ninguna tecnología ni avance cultural puede sustituir. Cuando Lucas dice que todos buscaban tocarlo, nos revela que la gracia no se distribuye solo al que entiende doctrinas, sino también al que apenas puede extender una mano temblorosa del dolor. Porque el tacto humilde del necesitado abre una puerta que el orgullo intelectual nunca podrá abrir, mostrando que la carne que sufre posee una teología propia, que se expresa en el grito silencioso de su vulnerabilidad. Es significativo que Jesús no huye de esa multitud que lo oprime. No se protege ni mantiene distancia de seguridad, sino que se deja tocar y se deja gastar, recordándonos que la verdadera santidad no construye muros de pureza sino puentes de contacto, y que el amor cristiano no consiste en conservar energía, sino en derramarla hasta consumirse en el bien del otro. El poder que salía de él sanaba a todos, no a algunos privilegiados, no a los más dignos, no a los más preparados, sino a todos. Lo cual desbarata toda idea de mérito como condición de acceso a lo divino, y coloca la salvación en el terreno de la gratuidad donde cada sanación se convierte en un acto de generosidad antes que en un premio a la virtud. Esta gratuidad de la gracia humilla al soberbio, porque desautoriza su lógica de intercambio, pero exalta al pobre porque lo introduce sin condiciones en el círculo del amor de Dios, enseñándonos que la puerta de entrada al reino no se abre con diplomas morales ni con currículos espirituales, sino con la confesión tácita de nuestra insuficiencia, que deja espacio a la misericordia para obrar. La escena culmina con Jesús en pie frente a un pueblo postrado. Y esta oposición visual resume el misterio del Evangelio. Porque allí donde el hombre cae, Dios permanece en pie. Allí donde el hombre se rinde, Dios comienza. Allí donde el hombre llega al límite, Dios inaugura un principio nuevo, convirtiendo el fracaso humano en el punto de anclaje para la acción divina. No es casual que la elección de los 12 aparezca antes de la sanación de la multitud. Porque Jesús no quiere solo curar dolores inmediatos, sino levantar columnas que continúen su obra cuando Él ya no esté visiblemente entre ellos. Enseñándonos que la caridad cristiana no se reduce a aliviar sufrimientos momentáneos, sino que se proyecta en el tiempo fundando estructuras vivientes de continuidad apostólica. Al elegir a los 12 en oración y luego sanar a la multitud en misión, Jesús establece una secuencia pedagógica para toda la Iglesia, recordando que toda misión nace de la adoración, toda acción de la contemplación, y toda fecundidad apostólica de una raíz escondida en Dios. De modo que el fracaso pastoral muchas veces no viene por falta de trabajo sino por falta de montaña. La montaña sin la llanura engendraría una espiritualidad evasiva que huye del hombre. Y la llanura sin la montaña produciría un activismo agotado que se devora a sí mismo. Pero Jesús une ambas dimensiones en una sola respiración, inhalando al Padre en lo alto y exhalando misericordia en la tierra, regalándonos así la anatomía misma del cristianismo, como un ritmo de subida y bajada. Quien mira esta escena con atención comprende que la Iglesia no fue pensada como un club de ideas ni como una ONG benéfica,
sino como una prolongación viva del Cristo que ora y del Cristo que cura. Una comunidad que antes de hablar se postra. Y antes de actuar se deja habitar por Dios. Para que la fuerza que sale de ella no sea estrategia humana, sino desbordamiento de la gracia. En este texto la historia se parte en dos sin hacer ruido. Porque la elección de 12 hombres ordinarios y la sanación de una multitud anónima constituyen el acto fundacional de un modo nuevo de presencia de Dios en el mundo, donde lo pequeño se vuelve portador de lo infinito, y lo roto se vuelve umbral de resurrección, inaugurando así el tiempo en que lo divino ya no visita ocasionalmente al hombre sino que se instala para caminar junto a él. El Evangelio no narra estos gestos como recuerdos aislados del pasado, sino como patrones vivos que revelan cómo Dios sigue actuando hoy. Porque cada vez que un hombre se retira a orar en silencio, para luego bajar a amar con obras, la escena de Lucas 6 se reactualiza misteriosamente en la historia, como una prolongación de aquel día sobre nuestra propia carne y tiempo. Hay una pedagogía invisible en el hecho de que Jesús ore de noche y actúe de día, enseñando que la oscuridad de la oración nutre la luz de la misión, y que quien quiere sostenerse bajo el peso de las almas durante el día, necesita haber sido sostenido por el Padre durante la noche. Porque no se puede cargar al mundo si antes no se ha descansado en Dios. La noche de la oración es un descenso al silencio, donde el alma desnuda deja de manipular y de argumentar, para disponerse a recibir sin condiciones la voluntad del Padre. Y esa docilidad invisible es la que luego se convierte en autoridad espiritual visible. Porque solo tiene autoridad quien antes se dejó gobernar por Dios en lo secreto. La humanidad viene a Jesús trayendo sus heridas como única carta de presentación. Sin máscaras, sin excusas, sin defensas retóricas. Y esa desnudez involuntaria es en realidad un atajo hacia la gracia. Porque donde el dolor no puede ocultarse, Dios encuentra un hueco para entrar. No se dice que la multitud comprendiera quién era Jesús, ni que tuviera una fe madura, ni que hubiese escuchado su doctrina. Solo se dice que lo buscaban para tocarlo, como si el cuerpo supiera antes que la mente que necesita, indicando que a veces el alma reconoce a Dios, antes de que la inteligencia pueda formularlo. La búsqueda de ese contacto físico con Cristo no es superstición sino sacramentalidad anticipada. Porque el mismo Dios que sanaba por el tacto en vida es el que luego instituirá signos visibles y materiales para comunicarse, dejando a la Iglesia un modo sensible de transmitir lo invisible, para que lo eterno siga tocando la carne a través de mediaciones. El hecho de que la fuerza saliera de él implica que Cristo no retiene la gracia para sí. No la administra con cautela. No la calcula. Sino que la derrama sin temor a agotarse. Porque el amor verdadero no teme quedarse vacío cuando se da, ya que su fuente no es la autogeneración humana, sino la inagotabilidad del Padre. Esta escena revela que la voluntad de Dios no es solamente diseñada en la oración, sino ejecutada en la compasión. Porque un discernimiento sin encarnación se vuelve estéril y una acción sin oración se vuelve ciega. Pero cuando ambas se unen nace una fecundidad que ningún obstáculo humano puede frustrar. Quien contempla este pasaje con ojos espirituales entiende que la santidad cristiana no es un estado emocional ni una perfección ética, sino una configuración progresiva con el modo de Jesús, que ora hasta sudar silencio y luego baja hasta sudar misericordia.
convirtiéndose en un puente vivo que une la voluntad del cielo con las heridas de la tierra. No debe pasar desapercibido que Jesús se deja tocar antes de hablar. Porque en el cristianismo la verdad no se transmite primero por concepto sino por proximidad. Y solo después de haber sanado cuerpos y aliviado cargas revelará las bienaventuranzas. Como si la carne curada preparara el alma para escuchar sin resistencias la palabra que salva. Cada sanación realizada por Jesús no es un hecho aislado, sino una manifestación del reino que viene. Un anticipo de la plenitud donde no habrá más enfermedad, ni llanto, ni opresión, sino vida en abundancia que fluye de manera integral sobre todos los seres humanos, mostrando que la acción de Dios es siempre totalizadora y no parcial. La multitud que seguía a Jesús revela que la misericordia divina siempre encuentra un canal humano, y que la fe no necesita claridad conceptual para funcionar, sino deseo, apertura, y una voluntad simple de acercarse a quien puede transformar lo imposible en posible, enseñándonos que la esperanza activa siempre es más poderosa que la teología fría. La fuerza que salía de Cristo indica que la gracia no se limita a su propia persona, sino que trasciende y se comunica, y que cada discípulo, si permanece unido a él, puede ser también un conducto de esa energía espiritual. Porque la vida cristiana consiste en dejar que lo recibido fluya, para que otros se vean tocados por la misma luz que nos tocó a nosotros. No es casual que Lucas subraye la necesidad de la oración nocturna, porque el descanso espiritual prepara al discípulo para la acción, y porque la contemplación de lo alto da perspectiva sobre lo que se enfrenta en lo bajo, enseñando que la eficacia humana sin conexión divina termina en agotamiento y frustración, mientras que la unión con Dios garantiza fecundidad persistente. La elección de los 12, en este contexto, no es solamente un acto de organización, sino un modelo de transmisión de vida, donde lo que se ha recibido en intimidad se comparte públicamente, demostrando que el liderazgo cristiano nace de la oración y se evidencia en el servicio, y que sin oración cualquier intento de guiar se vuelve dominación y no entrega. La multitud que venía de distintos lugares simboliza que el amor de Dios trasciende barreras, y que su acción no depende de la cultura, ni de la educación, ni de la religión previa. Porque cuando Dios se manifiesta, encuentra en el corazón humano un terreno fértil incluso donde parece árido, recordándonos que su poder no está limitado por nuestra historia ni nuestra ignorancia. La cercanía de Cristo con los enfermos también nos enseña que la santidad no se aísla de las miserias humanas, sino que se encarna en ellas, y que quien se acerca a Dios de manera auténtica debe simultáneamente inclinarse ante el sufrimiento ajeno. Porque la oración verdadera no es escapar de la realidad, sino transformarla desde dentro. El hecho de que todos deseaban tocarlo nos recuerda que la humanidad está hecha para el encuentro, y que ninguna doctrina sustituye la experiencia directa de lo sagrado, enseñando que la fe es ante todo un acto de apertura, y que la gracia necesita receptores dispuestos a recibirla sin barreras ni condiciones. Porque Dios respeta siempre nuestra libertad y actúa con suavidad, pero con eficacia absoluta. La fuerza que sale de Jesús no es un poder aislado, sino un flujo constante del Espíritu que atraviesa su humanidad y se derrama hacia todos, indicando que la vida cristiana no consiste en acumular dones, sino en ser conductos de ellos.
Y que la verdadera autoridad espiritual se mide por la capacidad de servir sin medida, transformando las necesidades humanas en oportunidades para revelar a Dios. Por último, esta escena nos enseña que el reino de Dios no llega con estruendo ni anuncios espectaculares, sino mediante la cercanía silenciosa, la oración oculta y la acción humilde que sana y libera, revelando que la verdadera eficacia cristiana reside en la combinación perfecta entre lo invisible de la contemplación y lo visible del servicio, en un dinamismo donde la gracia de Dios toca y transforma toda vida que se abre a ella. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.